Quiero dar la bienvenida al doctor Rolando Troche, quien está con nosotros durante esta mañana y con quien vamos a abordar este tema. ¿Cómo está, doctor? Buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Shirley, muchas gracias por la Karen, invitación. doctor, ya se olvidó de mi nombre. Karen, perdón. Karen, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy otra vez para hablar de otra enfermedad reumática. La gota. La gota. Bien, nosotros iniciamos entonces la introducción y está lista. Estamos preparados para empezar a hablar acerca de la gota. Adelante. La gota es un tipo de artritis. Ocurre cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones. La gota aguda es una afección dolorosa que normalmente afecta solo a una articulación. La gota crónica se refiere a episodios repetitivos de dolor e inflamación. Más de una articulación puede verse afectada. La gota es causada por tener un nivel de ácido úrico superior a lo normal en el cuerpo. Esto puede ocurrir si el cuerpo produce demasiado ácido úrico o si el cuerpo tiene dificultad para deshacerse del ácido úrico. Si se acumula demasiado ácido úrico en el líquido alrededor de las articulaciones, el líquido sinovial, se forman cristales de ácido úrico. Estos cristales hacen que la articulación se hinche y resulte inflamada. La causa exacta se desconoce. La gota puede ser hereditaria. El problema es más común en los varones que en mujeres posmenopáusicas y las personas que beben alcohol. A medida que las personas envejecen, la gota se vuelve más común. Hablamos sobre la enfermedad de la gota en doctora Ayala. Recuerde que puede comunicarse con nosotros. El 214-8440 está habilitado y el 656-39-678 para quienes en estos días pasados durante los feriados lunes y martes nos escribieron y no logramos dar respuesta a sus preguntas. Fue porque estábamos con reprise de algunos programas pasados, pero esta vez en vivo y en directo, por supuesto, en sus hogares. Así que con toda confianza comuníquese con nosotros. Doctor, iniciemos por favor conceptualizando lo que es la enfermedad de la gota. Bueno, a la gota se la define como una enfermedad metabólica, más propiamente del metabolismo de las purinas. Para entender bien, pues diremos que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de sustancias en nuestro organismo. Es normal, no hay una persona que no tenga ácido úrico, a tal punto que podríamos inclusive catalogarlo como un signo de vida. No hay una persona que no tenga ácido úrico, pero el problema está cuando los niveles que deberían ser normales de ácido úrico se elevan por encima del rango de normalidad que tenemos. Ese rango llega hasta los 7 miligramos por decilitro en un adulto. Y cuando sobrepasa, no quiere decir que directamente estemos hablando de una actividad inflamatoria. Gota como enfermedad tiene varias etapas. La primera de ellas es la que denominamos hiperuricemia asintomática. Hiperuricemia asintomática quiere decir aquello a lo que me refería, niveles altos de ácido úrico, pero en los que no produce ninguna molestia, ninguna inflamación articular. Este periodo puede durar pues en una forma muy variable, un tiempo muy variable. Puede inclusive una persona estar toda su vida en estadio de hiperuricemia asintomática, inclusive sin darse cuenta, de tal manera que puede haber personas más bien que tengan niveles altos de ácido úrico, que no se han hecho ningún examen de laboratorio, pero sí tiene estos niveles elevados. El problema está cuando estos cristales empiezan a precipitar. En ese caso ya entramos al segundo estadio de la enfermedad, que es la artritis aguda gotosa. Y como su nombre indica, es una actividad inflamatoria articular en forma aguda, con una instauración brusca. Tiene unas características que la hacen inconfundible esta enfermedad en este estadio de artritis aguda gotosa. Instauración brusca, es decir, que una persona, por ejemplo, se va a descansar en la noche sin ninguna molestia y es a mitad de la noche o en las primeras horas de la madrugada cuando el dolor empieza a despertar a esta persona. Y es un dolor sumamente intenso, bien descrito en la antigüedad como que
no soportan, no toleran ni siquiera el roce de la sábana. Es una inflamación con otras características. Otra es el que sea monoarticular, quiere decir que es una sola articulación la que se afecta. Y no necesariamente tiene que ser la primera articulación, la raíz del primer dedo del pie, del dedo gordo que conocemos. Esa es la primera metatarsofalángica. No necesariamente tiene que ser inflamación allá, en esa articulación. Puede ser en cualquier articulación de rodilla para abajo y de codos para abajo. Y esto debido a que por encima de la rodilla y encima de los codos, la temperatura corporal es más alta y es el calor del organismo quien hace que este ácido úrico esté en forma soluble, esté circulando sin provocar ninguna alteración. De tal manera que es fundamental el que existan algunos factores que desencadenen. Puede ser un golpe, por ejemplo, un traumatismo directo sobre cualquier articulación en una persona que tiene niveles altos de ácido úrico, puede provocar una ruptura en un componente articular que se llama proteoglicán, y al romperse esta estructura anatómica, los cristales que normalmente están solubles en la articulación empiezan a precipitar. El problema está que basta con que precipite un solo cristal de ácido úrico para que precipiten prácticamente bajo efecto dominó, para que precipiten todos los microcristales que se encuentran en la articulación. Cuando estos cristales precipitan, se comportan como un cuerpo extraño. Al comportarse como cuerpo extraño, van los macrófagos, es decir, células blancas, los glóbulos blancos, van hacia la articulación en un intento de deshacerse de aquello que consideran que es extraño al organismo, es decir, el ácido úrico precipitado en forma de microcristales. Esto hace que se provoque la instauración de actividad inflamatoria. Estos macrófagos, estas células blancas, van a empezar a producir elementos proinflamatorios, que producen la inflamación. Pero no solamente acaba allí el tema. Como están precipitando muchos cristales, son muchísimos los glóbulos blancos, los macrófagos, los que se dirigen hacia esa articulación, lo que hace que la actividad inflamatoria sea mayor. Pero no contentos con aquello, en nuestro organismo, la gran cantidad de ácido úrico de nuestro organismo se dirige como atraído por un imán, se van todos los cristales, o la mayoría de los cristales, hacia esa articulación que está inflamándose, con lo que la cantidad de cristales pues aumenta muchísimo. A esta inusitada actividad inflamatoria, a esta gran cantidad de cristales que van a ir a localizarse en esa articulación, a esto se le llama secuestro articular, a todo esto pues acuden una mayor cantidad de macrófagos a intentar fagocitar, a intentar destruir aquel cuerpo extraño que se supone que es ajeno a nuestro organismo. Doctor, de ahí que la actividad inflamatoria sea pues intensa. Tenemos una consulta que Dime. definitivamente es importante y aclararla también a tiempo. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera, por favor, nos aclare el doctor, ¿qué es el ácido úrico? Si todos nacemos con este ácido o cómo llega a formarse. Muchísimas gracias por escribirnos, doctor. Bien, gracias por la consulta. Como dije al principio, no hay una persona que no tenga ácido úrico. Es más, el ácido úrico inclusive tiene propiedades que son benéficas para nuestro organismo. Son protectoras, son antioxidantes, es decir, todos tenemos ácido úrico. Y se produce por un metabolismo de unas sustancias que conocemos como purinas en nuestro organismo. Son derivados de proteínas. Estas proteínas van desdoblándose hasta terminar en ácido úrico. Eso es lo normal. Si se está produciendo, también debería eliminarse.
Entonces se produce por un lado por este metabolismo y se elimina por dos vías, la vía urinaria, 2/3 partes de nuestro ácido úrico se elimina por allá, y una tercera parte por vía digestiva. De ahí que se mantiene este equilibrio. Pero cuando este equilibrio se rompe, es decir, cuando se produce más ácido úrico y se elimina menor cantidad de la que se está produciendo, entonces esa ruptura lleva a un desbalance. Ese desbalance quiere decir que los niveles de ácido úrico se van elevando constantemente. Pero como lo dije al principio, puede que esté entrando en esa persona en el primer estadio, que es la hiperuricemia sintomática, que no produce ninguna alteración. Tenemos otra consulta, doctor, está con nosotros Celia desde Miraflores, bienvenida. Buenos días. Quería hacerle una consulta y felicitarles por el programa. Adelante. Quería preguntarle al doctor si hay algún remedio para poder eliminar o cómo se puede eliminar el ácido úrico y qué es lo que nos produce el ácido úrico. Gracias. Muchísimas Bien, gracias, Celia. Ya di respuesta en parte a cómo se produce el ácido úrico, y no se debe eliminar por eliminar el ácido úrico. Se necesita primero que una persona esté en estadio de enfermedad, de gota, ¿Hay un para porcentaje, poder doctor, evaluar. que sea normal? ¿Cómo? ¿Existe un porcentaje que sea normal? Claro, ¿O depende de lo dije al peso? principio, es el tope máximo de normalidad es de 7 miligramos por decilitro. Niveles por encima de este valor pues se denomina hiperuricemia, es decir, niveles elevados de ácido úrico. Y como lo dije, hace falta muchos otros factores para que pase al segundo estadio, que es al que todos conocemos como gota. Es decir, a la artritis aguda gotosa, pero no es solo la artritis aguda gotosa la que hace a la enfermedad gota, sino está desde el principio, desde el momento en que ese ácido úrico no está produciendo ninguna alteración. Como lo dije, tiene inclusive capacidades protectoras para nuestro organismo el ácido úrico, es decir, no es eliminar por eliminar. Y claro, hay un malentendido en esto, por ejemplo, que a cualquier dolor en una sola articulación se la suele denominar automáticamente gota, y a una persona, pues lo primero que hacen es darle un régimen dietético muy estricto, que no carnes rojas, que no vísceras, que los sesos, por ejemplo, cuando uno come un cordero, o el pescado, los mariscos, en fin, le van cortando todo, y también le cortan las bebidas alcohólicas. Debo mencionar que una dieta riquísima en purinas, es decir, en proteínas, rica en proteínas, y con, por ejemplo, una buena parrillada con buena cantidad de vino, sube en muy poca cantidad los niveles de ácido úrico. El factor predominante es la producción que tiene nuestro propio organismo. No tiene tanta relevancia como es la dieta. Pero, obviamente, si una persona está en hiperuricemia, una transgresión dietética puede terminar en la instauración de un episodio de artritis aguda gotosa. En este caso, lo que hay que hacer es un tratamiento para ese periodo agudo. Y otro error que es muy corriente. Antes de seguir hablando acerca de la dieta, tenemos otra consulta. Rosemary nos está esperando en línea. Buen día. Buenos días. Quiero hacer una consulta. Yo he estado embarazada el año pasado y a partir de mi embarazo me ha venido ya lo que es la gota. Se me ha inflamado 2 veces el dedo gordo del pie izquierdo y me decían que es eso, ¿no? Como dice el doctor, el exceso de proteínas. Pero he empezado a engordar y no sé cuál es la causa, no sé cómo puedo tratar esta enfermedad. Eso me pasará en Santa Cruz, pero ahora que estoy aquí en La Paz, no siento ninguna molestia, no sé qué es lo que me puede decir el doctor. Gracias, Sí, Rosemary. lo primero que debe hacer es consultar con un especialista, porque es común el que, por ejemplo, una desviación del dedo gordo del pie, conocido como juanete, y cuando es una persona subida en peso, suele producir traumatismo a ese nivel, y muchas veces no es artritis aguda gotosa, sino es una inflamación de esa articulación debido a esa pérdida del eje del dedo
y al exceso de peso. Es decir, hace falta una evaluación por un especialista para concluir en que es gota aquello, ¿no? Lo primero que debe hacer es bajar de peso, lo primerísimo. Suele ser que bajando de peso, los niveles, si es que han estado elevados los niveles de ácido úrico, pues también vayan descendiendo, ¿eh? Bien, ahí estaba entonces la respuesta para nuestra amiga Rosemary. Es importante la evaluación con un especialista. Nos vamos a la pausa en Doctora Vieyala. Estamos hablando acerca de la enfermedad de la gota. Recuerde que puede comunicarse con nosotros el 214-8440 está habilitado. Ya volvemos. La época, formando un pensamiento crítico ante la realidad política, social y cultural de Latinoamérica. La época, con sentido del momento histórico. Información plural, ágil y rigurosa, con la consigna principal de mantener a la población informada de todo lo ocurrido desde el comienzo del día y brindar la información necesaria para continuar el resto de la jornada. Edición Meridiana. Una amplia cobertura informativa de las cuestiones internacionales, seguimiento minuto a minuto del acontecer mundial, noticias al momento desde los diversos escenarios de todo el planeta, integrados en una sola voz informativa. Vieyala Mundo. La contaminación del agua es la incorporación al agua de materias extrañas como microorganismos o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. El agua puede contaminarse de varias maneras. Por las aguas residuales urbanas, que son las que provienen del uso doméstico. Por las aguas residuales industriales, que producen algunas sustancias como los compuestos de cobre, plata, cromo, mercurio y plomo. Por aguas de origen agrícola, porque contienen plaguicidas y herbicidas. Efectos de la contaminación del agua. Efectos físicos, como mal olor, cambio de color, enturbiamiento, fermentación, cambio de temperatura. Efectos biológicos, como la muerte de plantas y animales, así como la producción de enfermedades producidas a causa de las aguas contaminadas. Disentería, cólera, fiebre tifoidea. Medidas para evitar la contaminación del agua. Cuidar la vegetación evitando la tala de los bosques. Proteger las fuentes de agua no arrojando basura o residuos fecales en ellas. Construir plantas de tratamiento de aguas residuales. El agua es el elemento esencial de la naturaleza. Protege nuestros recursos naturales. Nosotros continuamos con más en Doctora Vieyala. Vamos a responder a la consulta de nuestro amigo José. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Buen día. Quisiera consultar al doctor, que muy excelentemente ha estado explicando y entendió todas sus explicaciones, pero mi consulta va a esto. Yo tengo un fuerte dolor en la planta de los pies, por las noches especialmente, y mi pregunta es si está relacionado con esa enfermedad de la gota. Además, tengo dolor casi consumido en una de las rodillas. Por favor, doctor, me gustaría su explicación. Muy bien, muchas gracias. Mire, en primer lugar, a la primera parte de su pregunta, el dolor en la planta de los pies no es prácticamente a causa de la gota, de la enfermedad de gota. Suele ocurrir más bien que exista inflamación en una para que me explique.
Supongamos que la palma de mi mano es la planta de los pies y en la parte del talón tenemos una parte terminal de un huesito que hace al talón. Para que toda la musculatura y los huesos tengan forma en el pie, existe una membrana que se llama aponeurosis plantar, que se inserta por un lado en este huesecito y se dirige hacia los dedos del pie. Es una membrana muy fuerte y es tensa, de tal manera que le da forma al pie. Y puede ser que esa aponeurosis esté inflamada. Es lo más corriente en aquello, ¿no? Por otro lado, gota no da como característica aquello que menciona ustedes, los ruidos articulares, los crujidos articulares. Esto más bien es propio de una degeneración de los cartílagos articulares, vale decir, artrosis. Según vamos pasando el tiempo, según vamos cumpliendo más años, pues todo envejece en nuestro organismo, las rodillas también envejecen, y este desgaste, para resumir, este desgaste de los cartílagos articulares hace que empiece a aparecer los crujidos articulares. Pero el crujido articular por sí mismo no es preocupante. Lo que preocupa es cuando esos crujidos se acompañan de dolor articular. Entonces sí hay que prestarle atención. Pero en el caso de artrosis convendría que usted vaya a un especialista, un reumatólogo, y consiga el consejo de este especialista. Bien importante, no se descuide nuestro amigo José. Entonces tenemos otra consulta. Fernando, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Y felicidades por el programa porque nos orienta para nuestra salud. Ya es importante eso. Una consulta para el doctor. Adelante. Tengo tendinitis, me dio, o sea, inflamación en los tendones, en el tobillo y la pantorrilla. Entonces me han colocado un montón de desinflamantes, hasta que he tenido que recurrir al doctor Raúl Alberto Morales, deportólogo, y me ha infiltrado, pero eso me ha durado solamente unos 15 días y otra vez estoy con lo mismo y sigo con desinflamantes. Ya me han colocado unas 9 inyecciones de dexametasona, flogiatrin B12, y quiero preguntarle al doctor cuán delicada es esta enfermedad de la tendinitis y si voy a seguir así, haciéndome colocar inyección tras inyección. Esa es mi consulta. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias por la consulta. Bien, las tendinitis es causa frecuente de consulta. Como bien decía nuestro amigo oyente, pues es inflamación de los tendones. Los tendones resulta ser la parte terminal de los músculos que se insertan en algún hueso y que da movilidad a esa articulación. Unos se contraen, otros se relajan, es decir, dan el juego por ejemplo, los tendones de la palma de la mano. Cuando se contraen los músculos, estos tendones tiran de los dedos y hacen que se empuñen los dedos. Los del dorso de la mano, igual, se contraen los músculos, tiran de aquello y extendemos. Ese es el juego que hace dar los tendones. Y estos tendones, pues sí, suelen inflamarse. Las causas, pues son muchísimas, muchas causas. Lo que sí hay que prestarle atención es al tratamiento. Lo primero es el reposo de la región. Yo no considero que deba recibir tratamiento antiinflamatorio con inyectables. Es más práctico una dosis menor, pero por vía oral, por ejemplo, un diclofenac o cualquier otro antiinflamatorio por vía oral, acompañado de otro antiinflamatorio por vía tópica, es decir, en gel, en crema, en pomaditas, etcétera, ¿no? Pero con aquello, el reposo, los antiinflamatorios suele ser suficiente para aliviar. Las tendinitis no se curan con facilidad, tardan muchísimo tiempo en aliviarse. Y además hay que ver qué factores están desencadenando aquella inflamación y eliminar esos factores que produzcan aquella inflamación, ¿no? Tenemos otra consulta. Arturo desde San Pedro, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días.
Felicitaciones por el, perdón, por el programa y quería hacerle una consulta al doctor. Adelante. Doctor, mi esposa tiene 71 años, tiene artritis reumática y exceso de peso. Toma hace unos 8 años prednisona. Antes tenía dosis de 30, después fuimos bajando a 20, 10, 15. Ahora tiene 10, 5 en la noche y 5 en la mañana. Pero el problema es de que no puede bajar de peso. Ella prácticamente está hinchada y yo creo que es debido a la retención de líquido, algo provocado por el corticoideo. Quisiera, por favor, cómo podría hacer para reducir el prednisona y reducir también el peso. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones. Muy buenos días. Gracias a usted por la consulta. Mire, evidentemente la artritis reumatoidea, parte de tratamiento tiene como medicamento a los corticoides, en este caso la prednisona. Parte del tratamiento. El tratamiento debe ser más completo, debe recurrirse a otros medicamentos más dependiendo del grado de actividad de la enfermedad, dependiendo del tiempo de evolución que ha tenido, etcétera, de todos estos factores. Entonces hay que modificar el tratamiento. Por sí mismos los corticoides sí pueden producir retención de líquidos, por otra parte tienen un efecto euforizante, de tal manera que el solo hecho de tomar corticoides les produce un bienestar, les levanta el ánimo, lo que hace que esta persona empiece a consumir ya los corticoides sin prescripción médica. Por otro lado, los corticoides, al ser sustancias hormonales, deben de tener un horario de administración. No es lo más adecuado recibir la prednisona 2 veces al día, como lo está haciendo en la mañana y en la noche, porque estaría alterando ese ritmo de los esteroides y es más propensa la persona a tener efectos colaterales, y causa de aquello puede ser el incremento en el peso corporal. Lo que yo le aconsejaría es una evaluación por un especialista y que le dé un tratamiento más idóneo. Manejar una artritis reumatoidea solo con corticoides no es lo más adecuado, tiene que asociarse más medicamentos. Damos respuesta a la última consulta vía llamada telefónica, ya que tenemos una gran cantidad de mensajes. Susana, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted, Susana? Sí, sí. Adelante con su pregunta. Doctor, disculpe, mire, no sé si la mujer también tiene gota, porque me duelen los dedos gordos del pie, se me hace como se estiran, como calambres, y luego el tobillo que empiezo a caminar y me vienen unas punzadas como agujas. No sé si puede explicarme algo. Muchas gracias. Gracias. Según me comenta, no es debido a gota. Lo más probable es que esté empezando a desarrollar juanete en los dedos gordos de los pies, o tal vez tenga artrosis en tobillos. Ojalá tuviéramos la capacidad de poder diagnosticar así a distancia y sin ver al paciente. Necesariamente necesitan una evaluación por especialista para concluir en un diagnóstico, pero así a simple vista el solo hecho de tener dolor en los dedos no quiere decir gota. Bien, tenemos otra consulta, nos escriben desde Potosí, una pregunta tal vez sí repetitiva, pero es importante darle respuesta a nuestro amigo. Le escribimos desde Potosí, mi nombre es Aurora, dice nuestra amiga, porque los huesos de mi cuello y mi garganta suenan cada vez que me muevo, dice, como si fuera matraca. Bien, sí, eso suele ser por artrosis. Es decir, el desgaste de las articulaciones. Hay una característica, estamos hablando de gota y no vayan a confundir. Gota, como había dicho, de rodillas para arriba y de codos para arriba no afecta, menos a la columna vertebral. Si hay crujidos articulares acompañados de dolor, muy probablemente lo que tenga sea artrosis.
Damos respuesta a esta última consulta. Doctor, por favor, quisiera me aclare si el clima seco o el clima húmedo tiene algo que ver con los dolores de hueso cuando una persona ya adolece de artritis reumática. Muchas gracias y felicidades por el programa. Gracias a usted por escribirnos, doctor. Bien, muchas gracias por la consulta. Los cambios climáticos producen variaciones en las... variaciones en la presión barométrica del ambiente. A ver, ¿cómo lo explico? Tal vez las personas mayores se acordarán aquellos muñequitos que había que pronosticaban el tiempo. Era en una tabla un muñequito dibujado con un bracito que se movía y señalaba si hacía clima seco, normal o húmedo o lluvia. Y esto era porque quien hacía mover aquello era una cuerdita hecha de tripa de gato, es decir, puro colágeno. Y el colágeno pues atrae mucho el líquido, de tal manera que el ambiente con mayor cantidad de humedad pues podía contraer o si no había líquido, es decir, esa cuerdita se extiende o se acorta según la cantidad de humedad en el ambiente. Y esto hacía que el bracito se moviera, es un mecanismo sencillo. Pues lo mismo ocurre en nuestras articulaciones, que tenemos gran cantidad de colágeno y al estar captando gran cantidad de agua, hace que una persona ya con algún tipo de enfermedad reumática que curse con dolor articular, pues puede ser que los cambios climáticos le produzcan mayor incremento del dolor. Pero esto no quiere decir que sea el clima el más propicio o el responsable de una enfermedad. Es simplemente que los cambios ambientales pueden empeorar o mejorar, de tal manera que una persona puede, por ejemplo, que vive en La Paz, ir a Santa Cruz una de dos posibilidades, o mejora o empeora, una de dos, no hay que ha de mejorar necesariamente o ha de empeorar. Lo propio si una persona sube del llano al altiplano. No hay nada de aquello, porque de ser así habría regiones en las que predominarían las enfermedades reumáticas y en otros sitios no habría enfermedades reumáticas, y obviamente no habrían especialistas. Las enfermedades reumáticas están en cualquier sitio, pero son los cambios climáticos los que van a producir variaciones en la intensidad del dolor. Doctor, muchísimas gracias. Y está nuestra siguiente especialista en estudios de Vía la televisión. Un tema importante definitivamente y pues lo estaremos esperando en una próxima ocasión. Gracias por darnos un tiempo. Muchas gracias a ustedes. No hemos terminado gota ni la quinta parte, de tal manera que podríamos dejar pendiente esto para una otra ocasión en la que podamos encontrarnos. Tal vez la siguiente semana lo vamos a estar molestando. Cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias.